Congreso de la República escogieron este programa y en la Contraloría General de Cuentas que lo pasan en circuito cerrado de televisión. Entonces, no. A continuación, Espacio Público. Desde Guatemala, lugar en donde surge la civilización maya en todo su esplendor. Este es el canal multicultural TV Maya. Tenemos mucho que ver contigo. Bienvenidos a Espacio Público, soy Álvaro Pop y para mí es un gusto participar de este proyecto que el organismo NALEB, junto con la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala y TV Maya, despliegan con el propósito de hacer reforma de Estado, con la idea del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en un país intensamente maya, intensamente indígena. Se pretende hacer esos cambios que históricamente se han vuelto indispensables, en una situación en la cual los pueblos indígenas necesitan y llaman por hacer estos cambios, pero el beneficio en general es del país. Estamos viviendo un momento de emergencias, parecieran nuevas, para otros no tan nuevas, y en esas emergencias hay un actor fundamental. Para los analistas, los intelectuales, hablar de movimiento maya se ha vuelto un actor que puede ser determinante o incluso en términos de pregunta, ¿por qué no han sido más determinantes aún? Pero ¿qué es hablar o qué es el movimiento maya? ¿Quiénes lo integran? ¿Qué significa? ¿Quiénes lo componen? ¿Cuál es el origen? Para hablar de esto, para mí es un verdadero honor y un gusto tener al doctor Demetrio Coctí. Bienvenido, doctor. Él es maya cachiquel, doctor en comunicación social, con estudios en la Universidad de Lovaina en Bélgica, en la Universidad del Valle. Ha sido catedrático universitario, consultor, investigador, conferencista internacional. Es multilingüe, habla inglés, francés, español, cachiquel. Pero yo diría y lo resumiría en esto, estamos ante la persona que yo creo que es de los grandes generadores del pensamiento político, de la mayanidad, de los pilares quizás fundamentales y tal vez el más contemporáneo. Para hablar de entonces del movimiento maya en particular, en un país que es, como decía al inicio de este programa, intensamente indígena. Solo el censo del 2002 habló de un 41.3% de población indígena, con todos los errores que eso trae, pero dentro de ellos sobre todo mayas. Empecemos, doctor, ¿de dónde mayas? ¿Quiénes son los mayas? Bueno, yo creo que hay que ver que el movimiento indígena, como aparece en el título de esta entrevista, el movimiento indígena no empezó como maya, empezó como movimiento indígena, después se convirtió en movimiento indio, es decir, positivando lo que es la palabra, el término indio, reconceptualizando ese término, convirtiéndolo en un término positivo y finalmente maya, ¿verdad? Maya porque al final nos dimos cuenta que éramos una gran familia de comunidades lingüísticas, de grupos étnicos, que al examinar el árbol genealógico de las comunidades lingüísticas, resultó que todos veníamos de un tronco común, el protomaya, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la lingüística histórica, del árbol genealógico de todas las comunidades lingüísticas, vemos una treintena de comunidades lingüísticas en México, Belice, Guatemala, Honduras, que somos todos de la misma familia, emparentados en diferente grado, ¿verdad? Por ejemplo, unas comunidades lingüísticas fuertemente emparentadas, como quichés, tujiles quichés, por ejemplo, y otras comunidades pero en relación a otras comunidades menos emparentadas, pero siempre con ciertos elementos comunes por devenir de la misma
tronco común. La palabra maya, ¿de dónde viene? La palabra maya me parece que fue utilizada por primera vez por Hernán Cortés al hacer un reporte, al rey de España, y donde se define como característica principal de esa población llamada maya, era que eran personas que podían contar por miles y cientos y millones de cantidades. Es decir, su capacidad de conteo. Esa era su característica principal en el reporte. Estudiosos de este tema y obviamente quienes participan del activismo en beneficio de los derechos de pueblos indígenas en Guatemala hablan precisamente de que el planteamiento de maya o la mayanidad como movimiento político es una construcción política, más allá de esforzarnos en verificar cuestiones biológicas de continuidades de los clásicos, de los mayas clásicos a los mayas, a los contemporáneos. ¿Qué se puede decir al respecto? Parcialmente cierto, porque si bien es cierto que es una construcción política en el sentido de que no hubo, antes de Pedro de Alvarado, antes de la invasión española, no hubo un Estado maya, un gobierno único maya, sino que lo que habían eran ciudades-estado, con ciertas pugnas internas. En ese sentido es que se puede hablar de una construcción política, pero no es cierto en el sentido de que por ser miembros de una misma civilización tenemos elementos comunes que nos unifican, que nos identifican, tales como por ejemplo el sistema vigesimal, tal como por ejemplo la espiritualidad maya, tal como por ejemplo palabras claves en el vocabulario que son más o menos los mismos términos en todos los idiomas. ¿Y a qué se debe precisamente esto? Efectivamente, un solo tronco común, pero hay bastantes palabras. Yo hablo Ekchi, por ejemplo, y hay muchas palabras, perro, madera, maíz y demás, que sí tienen una misma interpretación, un mismo significado, y sin embargo no se entienden estos idiomas. Bueno, ahí sí que es una respuesta meramente lingüística. La distancia en tiempo, la distancia cronológica en que se han desarrollado autonómicamente estos idiomas, los ha hecho también separarse, a tal punto que, por ejemplo, a mayor distancia cronológica, mayor dificultad en entenderse. Por ejemplo, yo el que hablo con un quechí no lo entiendo. Un quechí que habla con un mam no se entienden, porque las distancias cronológicas en evolución autónoma de esos pueblos, de esos idiomas, los ha hecho separarse cada vez más. Para cerrar este primer bloque, me gustaría un comentario suyo sobre el tema de la densidad de población. Hay una creencia, más que creencia, está casi científicamente probado que las familias indígenas tienen un promedio de 5 hijos. Si eso es cierto, y si esto en términos de continuidad en un par de generaciones, solamente estudiando un par, la densidad de población fuera más. ¿Por qué el censo solo habla del 41, incluso el 42.3%? ¿Qué quiere decir esto en términos de población? ¿Y cómo podemos reconocer la realidad en términos de lo que vemos día a día en nuestras comunidades y en los diferentes departamentos del país? Bueno, yo creo que es una explicación de tipo social. Como Guatemala es una sociedad muy racista contra los pueblos indígenas, entonces hay indígenas, un porcentaje de indígenas que están renunciando a su identidad y que se están declarando ante los censos de población, se están declarando como ladinos, ¿verdad? Porque eso les da más aceptación social. Por otro lado, los mismos atrasos técnicos que puede tener el Instituto Nacional de Estadística, que consisten en no poder recaudar objetivamente, digamos, la identidad étnica de las personas, hace también que se reduzca la cantidad de indígenas que hay en el país. Y luego la misma confiabilidad de los censos y de las encuestas que hace el Instituto Nacional de Estadística, hace que los resultados sean diferentes. Usted señaló ese dato. Censo 2002, 41%, creo que 41.3, sí. La INCOBI 2011 señala 14% de indígenas únicamente, por ejemplo. Entonces esos contrastes de una fecha al otro y de un censo y de una encuesta a otro hacen, digamos, muy discutible los datos oficiales en ese tema. En general estamos de acuerdo de que la mitad del país es maya. ¿Y esto en términos estadísticos qué daño le hace al país?
Lo que le hace es que, digamos que, bueno, le cumple los deseos a aquellos que tienen un proyecto de país que sea monoétnico, monolingüe y monocultural. Le cumple los sueños, le cumple las aspiraciones, en el sentido que cada vez más Guatemala se va blanquizando, se va ladinizando, se va castellanizando, y los indígenas están en vías de extinción. En ese sentido es que cumple con ese proyecto de nación, pero le hace daño en el sentido que oculta la realidad y que sobre todo le niega los derechos a esa población. Pero lo que vemos en términos de realidad es, como decíamos, incluso más población. Entonces ahí hay una contradicción enorme entre la realidad y lo planteado. ¿Hacia dónde va esta población en términos de densidades de población, de estadísticas? Con el tiempo podemos hablar de mayores cantidades, la experiencia de Bolivia de más de 75% de población. ¿Eso se puede dar en Guatemala? Y pienso que sí. Lo que pasa es que no han habido factores positivos favorables a... Lo que se ha visto es que en sociedades racistas, como el caso de Guatemala, un porcentaje de indígenas esconden su propia identidad, pero también cuando hay factores favorables a la identidad étnica, lo sacan a relucir, lo vuelven a recuperar, aquella identidad que fue rendida, que fue renunciada, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita en Guatemala no hemos visto factores favorables. En cambio, en Bolivia, Evo Morales, que es el factor que ha permitido que aquellas identidades que estaban escondidas, limitadas, camuflajeadas, ahora han vuelto. Y por ejemplo en La Paz, la cantidad de indígenas, la cantidad de personas que se identifican como indígenas ha aumentado significativamente. Sí. Precisamente para hablar de nuevo de esos símbolos, de esos hechos que hacen la historia desde esa perspectiva del mundo indígena, de la población maya, regresamos después de unos mensajes. Estamos en espacio público hablando del movimiento maya.
Y precisamente esta discusión, este diálogo y este encuentro de ideas y un encuentro con ustedes, lo estamos teniendo con el doctor Demetrio Goctí, el pensador quizás que más ha aportado en esas definiciones políticas de la mayanidad. Pero precisamente ahora, doctor, llegando a la mayanidad, llegando a la participación política, si uno revisa la historia, no hemos tenido ni candidatos presidenciales, a no ser Juan León en algún momento, que fue el candidato vicepresidencial de un binomio, y luego también desde la izquierda tuvimos otro candidato indígena a la vicepresidencia, pero que incluso en términos de posibilidades reales fueron muy pocas. No hemos tenido una cantidad significativa o coherente a la realidad de ministros o ministras indígenas. Usted mismo fue viceministro de Educación y vivió esa experiencia desde el gobierno, del otro lado de la mesa, digamos, de los pueblos indígenas. En esa realidad, ¿cómo explicamos la participación nueva, si existiera? ¿Es nueva o es la misma de siempre en términos políticos de los pueblos indígenas en Guatemala? Bueno, yo creo que mi opinión es que no hay una participación política nueva. Lo que hay es una continuidad de la participación indígena que se ha dado ya desde hace unos 20, 15 años de atrás para acá, ¿verdad? Esa participación consiste principalmente en acercarse a título individual a los tomadores de decisiones y entonces negociar para poder accesar a uno u otro puesto, eso en términos individuales y para los altos puestos de funcionarios públicos, digamos. Y en cambio, claro, nos podemos valer y se pueden valer de peticiones colectivas, de peticiones de organizaciones indígenas, se firman compromisos con los candidatos a la presidencia, etcétera, pero al final esos compromisos que asumen los candidatos a la presidencia cuando ganan las elecciones no siempre son tomados en cuenta, ¿verdad? Entonces yo creo que la participación es más o menos en los mismos términos que siempre se ha dado, ¿verdad? En el sentido de que de repente se lleva algún ideal de cambiar, de mejorar la situación desde el Estado, la situación de los pueblos indígenas, pero esta mejora es difícil de hacerla, ¿verdad? ¿Y cambiar qué, doctor? Hay un dicho que dice, si estando afuera no puedes cambiar las cosas, entonces lo puedes hacer desde adentro del Estado. Pero inclusive dentro del Estado también es difícil, ¿verdad? Ahora, ¿cambiar qué, verdad? Yo creo que hay dos ramas de políticas públicas que hay que cambiar. La política de exclusión social, de exclusión económica, de marginación económica contra los pueblos indígenas. Y ahí me refiero principalmente a la pobreza y la pobreza extrema en que están los pueblos indígenas. La gran mayoría está en esa situación. Y la otra rama de políticas públicas es la política de discriminación y la política de desconocimiento de digamos que de las particularidades específicas de los pueblos y de las comunidades lingüísticas. Esas serían las dos cosas que habrían que cambiar si deseas hacer cambios a favor de pueblos indígenas. Se presume desde posiciones no indígenas que el Estado de Guatemala constitucionalmente sí tiene la posibilidad de hacer este cumplimiento, que son otras razones, y no precisamente desde el Estado, sino la oportunidad es para todos. ¿Efectivamente la oportunidad es para todos en Guatemala? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil porque al final el mismo acceso a la educación secundaria, a veces el mismo acceso a la educación primaria. Sobre todo para las niñas. Y ya no digamos a la universidad, se hace difícil. Es cuesta arriba para todo el mundo, al menos que tengas algún apoyo, becas, etcétera, ¿verdad? Ese es un campo donde puedes ver que no es igualdad para todos, sino que igualdad de oportunidades para todos. Puedes ver también en cuanto a acceso a diputaciones. Bueno, por ahora, la cultura política de ahora hace que se compren los puestos a diputaciones. Y tu contribución tiene que ser millonaria al partido político donde quieres
donde quieres plantearte, ¿verdad? Como candidato a diputado. Y entonces la cantidad de dinero que hay que pagar también es una fuerte suma y hace que no todos los indígenas tengan esa cantidad para poder competir, ¿verdad? Pero cada vez hay más indígenas que sí tienen esa oportunidad de poder competir. ¿Por qué todavía no sucede? Yo creo que se debe a que hay cierto desprestigio del campo político, de la vida política en el país. Se considera que es un campo sucio, un campo de trampas, un campo de corrupción, y entonces indígenas que tengan sus millones para poder participar no se meten. El otro punto también es que el campo político tiene sus particularidades. Dos características señalan a aquellos que participan en la vida política. Uno, tener la ambición. Tener la ambición. Si no tienes la ambición, como que dice, no tienes el suficiente estímulo para poder participar. Y dos, si tienes también el suficiente, digamos que, la suficiente piel que te permita no tomar muy a pecho todos los problemas en el campo político. Sí, saber nadar en esas aguas. Porque si no te involucras mucho y te afecta en la salud física, salud mental, por todos los problemas que se dan en la vida política. Y en Guatemala el tercer elemento es recursos, si tienes los recursos. Y si no tienes esos tres elementos, creo que no te tiras al campo político. Las sociedades en general humanas tienen muchas similitudes, especialmente cuando se trata de participaciones políticas, porque las ambiciones existen en todos lados, porque efectivamente hay gente que sí tiene esas capacidades, pero hoy todavía vemos una seria deficiencia de participación en los partidos políticos, en los puestos de gobierno. Eso se puede explicar, además de lo que usted nos ha explicado, a temas de puramente racismo y discriminación. Ajá. Bueno, esos temas que yo señalé son válidos para todos los guatemaltecos, mestizos o ladinos. Y ahora los indígenas todavía tienen más elementos en contra. Ya en el caso de discriminación, en los casos de postergación de los indígenas, conocemos casos, por ejemplo, de mismos ladinos que han peleado por derechos indígenas dentro de los partidos, que han sido castigados, que han sido congelados, ¿verdad? Por su mismo partido, por andar hablando sobre derechos indígenas dentro de los partidos. Pero en general, tal vez para ir resumiendo, existe una posibilidad de que los indígenas no hayan llegado a estos puestos de decisión porque todavía no quieren, en resumen. Si bien ese es un poco el discurso oficial, ¿verdad? Las puertas están abiertas y si no quieren entrar es porque no quieren. No es tanto así. Yo señalé las 3-4 causas principales por las cuales los indígenas todavía tienen dificultades para participar en política. Y luego está también un quinto elemento, es el campo moral, el campo ético, de la ética, ¿verdad? Con los partidos políticos actuales que ahora tienen dueños financieros, ¿verdad? El financista es el que manda y entonces las posibilidades de hacer una política con ética se vuelven muy difíciles. Y esto en el corto plazo se puede pensar en un cambio, conociendo los sistemas políticos contemporáneos de alguna manera, autor, muchos de los paradigmas siguen siendo los mismos. El sistema de partidos políticos, el sistema electoral en general, los mecanismos de ejercicio ciudadano y de participación cívica siguen siendo los mismos. En consecuencia, podemos pensar en un cambio en el futuro. Yo creo que estamos llegando a los extremos a los que nos pueden llevar estas situaciones, esas permisividades que tiene la vida política del país, a tal punto que hay 3-4 propuestas hay demandas por el cambio, por la mejora de la ley de partidos políticos, ley electoral y de partidos políticos. ¿Por qué? Porque ya no se puede seguir gobernándose con este tipo de ley que tenemos en la actualidad, que no dice nada en relación al freno que deben tener el financiamiento de los partidos, a cierta regulación que debe haber en ese campo. Casi que podemos decir que el tema de nuevo llega al punto del financiamiento específico de los partidos políticos. Ese es un punto, elemento clave, sí, financiamiento. Y esto permitiría superar los dos otros aspectos que usted mencionó en términos de esa ambición, pero también en términos de esa capacidad de ir nadando en esas aguas que no siempre son transparentes.
digamos que ayudaría, contribuiría. Por ahora es como la variante más determinante de la vida política del país, el financiamiento. De los últimos 25 años, pasando a otro tema, doctor, ¿cómo ve la población maya? En los últimos años, para algunos han habido cambios sustantivos, para otros no. ¿Cómo ve esa evolución, especialmente dada su participación en esas luchas de reivindicación, el movimiento indígena, en el movimiento indiano o pan-indigenista y luego en la mayanidad? Tenemos en ese tiempo 16 años en los cuales se trabajó por los acuerdos de paz, pero ¿qué tenemos en el país? Al final, hoy por hoy, muchos en América Latina dicen, Bolivia ahora, Guatemala cuándo. ¿Qué podemos responder a eso? Yo creo que esta comparación se vuelve difícil, ya lo han hecho varias veces. Hay que ver, yo creo, dos o tres situaciones diferentes que nos diferencian con Bolivia. La primera situación es el tipo de ejército, el tipo de vida militar que se tiene aquí, que es un poco más decidido a tomar acción contra la población civil en comparación al ejército de Bolivia. Eso significa que la población civil en Bolivia un poco más alentada para organizarse y para expresarse, lo que no sucede en Guatemala. La población indígena ha sufrido varias represiones de tipo violento, de tipo físico, y eso hace que los indígenas en general tengamos miedo a expresarnos y miedo a organizarnos. Esa es una gran diferencia que hay. La otra diferencia que hay también es de que Bolivia no sale de una guerra fría. No sale de una guerra fría y por lo tanto la sociedad civil no viene tan dividida como venimos nosotros de la guerra fría que tuvimos, ¿verdad? Aquí todavía, a pesar de los 15 años que han pasado, todavía hay la diferencia entre mayas populares y mayas culturales, por ejemplo. Esas dos tendencias siguen vigentes a pesar de haber pasado ya aquí. Esa es una división que viene también con fuerte influencia de la guerra interna. Son como las dos diferencias claves, ¿verdad? Pero detengámonos en esos dos grupos que muy bien ha planteado, los mayas culturales y los mayas populares. ¿Quiénes son? Si quisiéramos ubicarlos en el mapa de actores nacionales en este momento, ¿quiénes son? Bueno, en términos generales son mayas todos. El asunto es el énfasis de su reivindicación y de pronto alguna indiferencia a las demandas del otro, ¿verdad? Por ejemplo, los mayas populares son los que hacen demandas de tipo económico, salarios, tierras, distribución de tierras, distribución de recursos, etcétera, ¿verdad? Y los mayas culturales son los que están por la reivindicación de la identidad, de los idiomas y de las culturas y casi todo lo que sale en los acuerdos de paz. Lo que hay es que no ha habido todavía una complementariedad entre ambos y los dos son necesarios. Los dos tipos de demandas son necesarios, ya que como hemos dicho con anterioridad, la mayor parte de la población indígena vive en situación de extrema pobreza y de pobreza. Por lo tanto, las demandas sociales y económicas son necesarias. Y por el otro lado, las poblaciones indígenas están sufriendo discriminación, invisibilización, etcétera, en cuanto a su identidad y su cultura. Por lo tanto, las demandas culturales y políticas son también necesarias. Los dos tipos de demandas son necesarios y debería haber complementariedad entre ambas tendencias. Ambas tendencias dan una muestra para algunos analistas de eso que se ha llamado la división de los mayas y que en consecuencia divididos no van a conseguir las cosas que probablemente aspiran y luchan en un país como Guatemala. Pero para hablar de eso vamos a regresar después de ver estos mensajes.
Estamos en Espacio Público, soy Álvaro Pop y participamos del ejercicio de la comunicación y de aportar ideas, reflexiones, conocimientos al debate de la construcción de ciudadanía, especialmente desde las poblaciones rurales, las poblaciones indígenas, las poblaciones que no han tenido esa oportunidad en términos históricos en Guatemala. Pero también en ese mundo del mestizaje, en el mundo ladino, en el mundo blanco, en el mundo de los guatemaltecos que han tenido más oportunidad, por alguna razón, y sobre esas razones estamos hablando. Y hablamos con el doctor Demetrio Cogtí, y hay algunos hechos en la historia más contemporánea, en este momento en Guatemala, que han puesto a pensar a locales y externos sobre la realidad de los pueblos indígenas, y el hecho más significativo fue precisamente el juicio por genocidio al general Ríos Montt y al general, me parece también, Rodríguez. Y hay una preocupación, inquietud y pregunta que siempre nos queda. En todo este tiempo no vimos ni oímos a esa intelectualidad maya tomar posición con fuerza. ¿Por qué se dio eso? ¿Qué sucede en el mundo indígena de cara a la guerra y los resultados de la guerra? Bueno, yo creo que hay que ver lo que es la posición, digamos, asumida públicamente y la posición asumida en privado. Digamos que en la vida privada y en las conversaciones internas a las tendencias del movimiento maya, lo que hay es una aceptación general de que sí hubo genocidio, y esa aceptación general viene desde que la CEH, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, reconoció que sí hubo espacios y momentos donde sí hubo actos de genocidio. Entonces, lo que estaba ahorita en juego era su condena legal o el castigo legal al autor más visible de ese genocidio, ¿verdad? Esa es una cuestión, de vida privada y de conciencia de grupo que ya preexiste. Ahora, con este caso, de enjuiciamiento que hubo, que lo que se dio fue un protagonismo más del pueblo Ixil y de toda la comunidad que apoyó, y que fue muy satisfactorio ver cómo hay un porcentaje de ladinos y de mestizos que apoyaron las demandas de justicia del pueblo indígena Ixil y del pueblo indígena en general, lo cual es para nosotros como una nueva Guatemala, es decir, avisora, avisa de que una nueva Guatemala está por nacer, por construirse, puesto que consiste que cuando se trata de justicia para los indígenas hay algún apoyo de algún sector ladino y mestizo para esa justicia que se está demandando. Eso me lleva a una siguiente pregunta. ¿Hay entonces una élite maya? Porque lo que vemos es también a una gran masa de población indígena en condiciones de extrema pobreza, como muy bien usted ha mencionado, de pobreza y demás, de falta de limitaciones, pero también hay un grupo que ha tenido oportunidades o ha sabido aprovechar o ha buscado sus oportunidades y las ha conseguido, y que construye opinión pública, que dirige procesos y demás, que es obviamente una minoría, que en realidad en todos los movimientos sociales en el mundo existe, pero entonces en el caso de Guatemala, ¿hay una élite maya? ¿Y qué características tendría en este momento esa élite? Quizás la palabra élite es muy exagerada, ¿verdad? En el sentido de que tienen control de todo lo que sucede, en el sentido de que tienen los recursos necesarios para poder controlar, que no llegan a eso, ¿verdad? No llegan. Lo que hay, yo diría que es una clase media. Lo que hay es una pequeña clase media que ha logrado terminar sus estudios universitarios, que se mantiene más o menos informada, que se maneja un poco entre organismos internacionales y organismos nacionales, etcétera, ¿verdad? No es tanto una élite, que así, entendida como clase dirigente del país, por ejemplo, ¿verdad? Eso es quizás una pequeña aclaración.
Pero su pregunta iba... ¿Qué características tiene? Pero Ya. efectivamente usted ha mencionado Ya. esas características de clase media, Exacto. informada, pequeña y que obviamente no tiene el control sobre los recursos Exacto, como sí, para sí, hacer sí, toma de decisiones. Pero eso obviamente también hace reconocer el tema del movimiento maya Ya. y de las dos expresiones que Ya, usted ya, mencionaba ya, ya. que se tiene, que Ya. obviamente ahí estará. Ya. Y es cierto que entonces esa gente con estas capacidades dirige en estos momentos esas expresiones de lo que sería el movimiento maya. Yo creo que parcialmente, yo creo que hay un sector, un cuarto sector que usted tiene que agregar a su análisis, que es el sector de organizaciones mayas ancestrales, ¿verdad? Y que es un sector en crecimiento. Me extrañó a mí, por ejemplo, encontrar que en el departamento del Quiché, de la veintena de municipalidades que tiene ese departamento, en 12 municipalidades existen alcaldías indígenas ancestrales. Es decir, hay una retoma de esa forma de organización. Entonces, son como 4 sectores, ¿verdad? El sector socioeconómico, el sector cultural político, el sector de entidades estatales indígenas y el sector de las organizaciones indígenas ancestrales, ¿verdad? Y en todos están metidos las famosas, la clase media ilustrada, digamos, que está apoyando de alguna manera esta situación. Lo que hay que ver en relación a su pregunta anterior es de que muchos mayas que estaban en el Estado estaban dispuestos a renunciar en caso de que el gobierno les pidiera apoyo para negar el genocidio. Muchos funcionarios públicos estábamos dispuestos a renunciar en caso de que el presidente Otto Pérez Molina hubiera pedido, bueno, ustedes que están trabajando con el partido y con el gobierno, me firman un comunicado donde ustedes también dicen que no hubo genocidio. Si él hubiera pedido eso, una gran parte del funcionariado público técnicos también hubieran renunciado. Eso me lleva a reconocer probablemente, o hacerle la pregunta más que reconocer, de que el que no hubiesen mayas que negaran el hecho del genocidio demuestra efectivamente una posición. Claro. Claro, si no hay que creer que los mayas estamos como indiferentes, ¿verdad? Como indiferentes, o que si eso no fue con nosotros, ¿verdad? Incluso circularon varios borradores de comunicados de apoyo a los chichiles, pero por una u otra circunstancia no pudieron salir a la luz pública. Pasando de nuevo a lo de las propuestas, yo le preguntaba hace unos minutos, ¿qué quieren cambiar los mayas? Y efectivamente, cuando vemos el Estado en su conjunto, algunos intelectuales, escritores, se han planteado la idea de un Estado bajo qué estilos a partir de los mayas. Si los mayas toman el poder, ¿qué cambiarían? ¿Qué cosas no empatan con la lógica de los pueblos indígenas en Guatemala, en una población que, como hemos reconocido ya, es la mitad en Guatemala? ¿Qué se cambiaría? ¿Qué traen consigo? Lo digo y lo planteo, doctor, porque usted ha trabajado mucho el pensamiento político de los mayas. ¿Cuál es la diferencia? Además, ¿cuál es la diferencia entre la política según los mayas y la política tradicional que conocemos en nuestros países a partir de Occidente? Bueno, yo creo que habrían dos formas claves. Lo primero es la forma de hacer política o la manera de hacer política, que en las comunidades indígenas se hace de otra manera. Me estoy refiriendo ahorita, digamos, al sistema de cargos que se utiliza en las cofradías, en las alcaldías indígenas ancestrales. De los mayas depende retomar esa fórmula de hacer gobierno y de llegar al gobierno, o bien pasarse netamente a la manera de hacer política, de hacer gobierno, desde la modalidad occidental, vía partidos políticos, vía comités cívicos, etcétera, ¿verdad? Yo creo que el sistema político ancestral maya tiene sus virtudes, tiene sus modalidades que ayudan a tener una mayor ética en el ejercicio del poder, en el uso de los recursos del gobierno, ¿verdad? Eso no se ha perdido en la medida en que se hace más urbano y se mantiene en la medida en que se es rural. Se ha perdido en la medida que más se escolariza el mundo maya, más se escolariza, más te occidentalizas, porque lamentablemente entre los contenidos de enseñanza no hay contenidos de cultura política
cultura política maya, ¿verdad? Pero ese es un punto. Y el otro punto es qué cambias dentro del Estado, qué es lo que quieres. Yo creo que lo que más procede es ver si las estructuras actuales del Estado ayudan al reconocimiento de los derechos colectivos indígenas. Y tal como está ahorita el Estado, no ayudan. Es un Estado monoétnico, monolingüe, monocultural, cuya estructura es centralizada y unitaria, centralizada. Claro, responde al antiguo proyecto de querer formar una nación blanca, castellana y etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver en otras formas de construir el Estado. Y lo que tenemos, digamos que lo que enseña el avance democrático mundial es de que también hay otras formas de estructurar el Estado, de conformar el Estado. Y esas dos formas son el Estado de autonomías, tal como le enseña España, y los Estados federales, tal como le enseña Suiza, digamos. Entonces, esas son las modalidades que más permiten, estructuras estatales que permiten el reconocimiento de derechos específicos de los pueblos indígenas. Lo que pasó con los acuerdos de paz es como una contradicción. Se puede decir que el acuerdo indígena culturalizó los derechos indígenas, reconoció derechos culturales, pero negó sus derechos políticos. No habló de espacio territorial, no habló de autogobierno, y no habló de facultades de dichos gobiernos de las comunidades lingüísticas mayas, por ejemplo. Entonces, toda la parte política fue castrada, fue eliminada de los acuerdos de indígenas y solo se culturalizó. Y entonces, y qué bueno que se haya culturalizado, derecho al idioma, derecho a la identidad, derecho a la espiritualidad, etcétera. Qué bueno, derecho a los trajes, pero la parte de los derechos políticos no fueron incluidos. Y entonces a eso se debe que nos encontramos ahora ante un Estado que no tenía por qué cambiar, un Estado que sigue igual, pero a quien se le piden a entregar servicios públicos con pertenencia lingüística y cultural. Y claro que no puede. Un Estado monocultural y monoétnico no puede entregar servicios públicos con pertenencia lingüística y cultural, porque no tiene la base institucional para poderlo hacer. Hay que cambiar la ley de servicio civil, hay que cambiar los concursos de oposición para que el criterio étnico empiece a trabajar. Yo ayer escribí en el diario Centroamérica un artículo sobre la invisibilidad de los mayas en el organigrama del Estado. Y si usted analiza el organigrama del Estado, ¿dónde miro yo pueblo quechí? ¿Dónde miro yo pueblo cachiquel? No hay. Es decir, siguen invisibilizados. ¿Por qué? Porque los acuerdos de paz, lamentablemente, obviaron todo ese cambio político que debería haber en la estructura institucional del Estado. ¿Y qué perspectivas, qué escenarios tenemos específicamente en ese campo de grandes transformaciones? Porque obviamente no son pequeñas. La reforma a la ley del servicio civil implica una gran voluntad, más allá de la reforma de la ley per se, porque tenemos a la ley de idiomas nacionales, que podría empatarse con la ley de servicio civil y tener otro Estado. Exacto. Pero ¿qué escenarios, qué perspectivas ve, considerando las fuerzas posibles que tenemos en el país, sobre todo a partir del mundo indígena? Yo veo limitaciones, no veo muchas esperanzas, porque lo que hay que ver que dentro del liderazgo indígena de la sociedad civil existen ciertas diferencias, no existe mucha convergencia, no existe mucha convergencia como para poder actuar de manera conjunta, ¿verdad? Y dentro de las instituciones indígenas del Estado también existen ciertas diferencias, sobre todo cierto aislamiento institucional, individualismo institucional se le llama, donde cada quien busca sobrevivir por cuenta propia sin ayudarse los unos a los otros. Y entonces eso me hace a mí concluir que no puede haber muchas esperanzas a futuro. Eso no significa que no hayan acciones y actividades que propendan, digamos, a esos cambios. Hay organizaciones indígenas, ONGs, que están trabajando por construir los elementos de una refundación del Estado, por ejemplo, ¿verdad? Hay movimientos de organizaciones indígenas que, por ejemplo, que plantean al presente gobierno, que le plantean el porqué del abandono del tema indígena por este gobierno, por ejemplo, ¿verdad?
ayer antier vimos en la prensa escrita cómo una comunidad de organizaciones indígenas le planteaban al presidente por qué no había nombrado embajador, por qué había abandonado al fondo indígena, etcétera, etcétera. Sí, esto nos coloca ante la reflexión quizás más estratégica en el mundo de hoy sobre las grandes movilizaciones, porque usted ha reconocido que ve con limitación el futuro a partir de estas debilidades que se tienen, pero vamos a analizarlo a la luz de los movimientos que se están dando en el mundo, la primavera árabe, la dinámica social en el Brasil, que generó toda una serie de repercusiones internacionales, incluso de reflexión en el continente sobre lo que pueda estar sucediendo desde la visión y la acción de los movimientos sociales. Regresamos después de ver estos mensajes. Estamos en el último bloque de Espacio Público. Soy Álvaro Pop y para mí es un verdadero gusto participar y aportar de estas discusiones sobre la mayanidad, sobre el movimiento maya. Y hablamos con el doctor Demetrio Coctí. Él es maya cachiquel con estudios en Bélgica, en la Universidad del Valle en Guatemala. Es un escritor que ha aportado seriamente y de manera muy sólida a eso que hemos llamado el pensamiento político de los mayas. Pero ese pensamiento político, doctor, no se ha quedado mucho en ese pensamiento y no ha generado esa construcción de masas que en otras regiones se han dado. La más notable en el mundo ha sido el tema de Bolivia, que del movimiento cocalero al planteamiento de etnicidad hace un salto y que pues lo tiene la presidencia. Pero más allá de eso, tenemos casos muy precisos que demuestran nuevas actitudes, jóvenes actitudes en el marco de la búsqueda de la democracia. Yo siempre pongo democracia entre comillas porque quizás desde la perspectiva de los pueblos indígenas no es lo que queremos, pero tenemos la primavera árabe, por ejemplo, que ahora está reestudiada, y más recientemente el tema del Brasil, en donde la gente sale a las calles antes del Mundial y está diciendo, bueno, estamos dándole la cara al mundo, pero adentro estamos muriéndonos de hambre, así que por favor pónganos atención. Esos movimientos no se dan en un país como el nuestro, que hemos ya hablado de las potencialidades que tienen en términos de pensamiento político, de mayanidad, de relación intercultural, de posibilidades y demás. ¿Qué está pasando en Guatemala que durante los últimos años, yo creo que casi siempre, han faltado esos movimientos de masas intensos que pudieran construir otro tipo de Estado, o eso es lo que queremos? Bueno, yo creo que hay también algunas variables explicativas que permiten entender por qué es que no suceden esos movimientos, por lo menos no suceden de la misma manera y con la misma intensidad que esos cambios que usted ha señalado. Yo creo que sí están sucediendo a nivel local, a nivel municipal, de repente a nivel regional, con todo esta oposición que hay a las empresas mineras extractivas, ¿verdad? Entonces estoy hablando de San Marcos, Huehuetenango, el Quiché, etcétera, incluso el Oriente. Entonces creo que sí hay
a nivel local y a nivel regional, y en relación a ese tema, sí hay cierta digamos, compactación de la demanda y del cuestionamiento, y han habido, digamos, que acciones. Lo que pasa es que no tienen mucha repercusión a nivel nacional o a nivel de gobierno central, no tienen mucho eco en el gobierno central. Pero quiero poner un punto ahí cuando usted habla en el ámbito local. ¿No deberíamos ponerle atención entonces a las municipalidades? Hemos tenido incluso un retroceso, pequeño, pero es un retroceso en términos de las municipalidades alcanzadas por indígenas. Ajá. En lo local también como que hay una situación de indiferencia, como usted en algún momento también mencionaba, de los indígenas en la toma de posiciones indígenas. Ajá, ajá. Bueno, entiendo, estoy de acuerdo con usted que ha habido un abandono también en ese nivel, en el sentido de que, por ejemplo, 1/3 del total de municipios del país, digamos 133 aproximadamente, sobre los 333, están en manos de corporaciones municipales indígenas, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay de nuevo con ellas? ¿En qué se manifiesta, digamos, lo novedoso de que hayan llegado los indígenas a ese nivel de gobierno? No hay mucho. Todo, como si todo siguiera igual, ¿verdad? Entonces no se mira, digamos, en qué cambió la cosa, ¿verdad? Y creo que ahí hay un punto que hay que trabajar, ¿verdad? Pero luego es cierto también que hay causas justas que son de nivel local y que deberían tener un apoyo nacional, un apoyo regional, como pasó, como está pasando con todos los cuestionamientos a las empresas mineras, y que solo ellos están llevando la carga, digamos, de la carga del cuestionamiento, ¿verdad? En eso estoy de acuerdo. Ahora, a nivel nacional, ¿por qué es que no sucede? ¿Por qué es que no sucede en esto? Yo creo que hay primero, mi explicación es de que no hay líderes que tengan poder de convocatoria para este tipo de temas y para ese tipo de causas, ¿verdad? Y segundo, si los hay, no son confiables o son temporales. Si los hay, no son confiables o son temporales, ¿verdad? Hay que ver también todo el poder de captura que tienen los partidos políticos para capturar liderazgos auténticos, liderazgos honestos de la sociedad civil, que los va jalando hacia el campo político. Y entonces, una vez ya en el campo político, dejan de ser creíbles para la sociedad civil, ¿verdad? Eso sería quizás una explicación. La otra explicación es la falta también de medios de comunicación alternativos. Yo creo que la élite, ahí sí que la élite en términos de clase dirigente del país, tiene la capacidad de controlar la manera de pensar, lo que deben de pensar los guatemaltecos en general, a través de los medios privados de comunicación. Y eso hace que la población no tenga otros medios alternativos para informarse y para poder proponer, ¿verdad? Y entonces lo que hay es una manera única de pensar, que es precisamente lo que esta élite es la que difunde a través de sus medios privados de comunicación. Para terminar este programa, doctor, me gustaría escuchar de usted un mensaje a esos dos mundos que conviven en Guatemala y que en muchas regiones su convivencia es muy pobre. El mundo mestizo ladino blanco, como querramos llamarle a esa población que no es indígena, y a ese mundo indígena. ¿Qué expectativas tenemos? ¿Qué posibilidades hay de cara a las transformaciones de su cotidianidad? Porque más allá de cualquier discusión que tengamos, la gente no está pensando necesariamente en las participaciones políticas, y lo primero que tiene que hacer es comer. Y en esa dimensión, ¿qué podemos leer del hoy de cara al futuro como un mensaje a la población en general? Bueno, yo creo que un mensaje podría ser el hecho de que hay que reforzar lo que es la capacidad de lectura crítica de lo que son los acontecimientos nacionales, lectura crítica de lo que son de lo que leemos, de lo que escuchamos de los medios de comunicación, a manera de formar nuestros propios criterios. Un criterio crítico basado entonces digamos en
en oposición, digamos, o a diferencia de lo que nos son comunicados por los medios oficiales, los medios privados de comunicación. Capacidad crítica como un punto, ¿verdad? El otro punto es quizás que hay que cambiar de estrategia, ¿verdad? Hay que cambiar de estrategia. Hemos hablado con muchos compañeros indígenas y ahorita cualquier enfrentamiento frontal siempre es calamitoso en sus resultados. Hay que cambiar de estrategia. Yo no sé cuáles podrían ser las otras estrategias, pero es cierto que para el mundo indígena sobre todo es necesario cambiar de estrategia. Hay que actuar de manera mucho más inteligente para poder avanzar en lo que son los derechos indígenas. ¿Cómo podemos, ambos expresiones del movimiento maya, los culturalistas que usted mencionaba, el movimiento popular, qué elementos podemos leer en la realidad de hoy que pudieran ser las grandes coincidencias más allá de su identidad? Bueno, yo creo que lo que hay que leer es que las dos tendencias generales no avanzan en sus demandas. Las dos tendencias no avanzan en sus demandas, ni los que están en las luchas culturales y políticas, ni los que están en las luchas económicas y sociales. Ambas tendencias están siendo limitadas, bloqueadas e incluso retrocedidas por las medidas que toman los diferentes gobiernos, ¿verdad? Eso es un primer elemento. El otro elemento es que hay que considerar que dentro de las demandas socioeconómicas mayas hay cultura maya. Y dentro de las demandas culturales y políticas mayas hay socioeconomía maya también. Entonces, esa interpenetración o esa lectura global nos hace falta también hacerlo, como que si fueran causas puritanas y puras, cuando la verdad aquí tiene que haber de todo, porque lo único que cambia es el énfasis, ¿verdad? Que énfasis es lo que cambia nada más y no los componentes de tu demanda, ¿verdad? Eso quizás sería como una segunda idea en relación a lo que usted pregunta, ¿verdad? Y tercero, yo creo que hay que revitalizar lo que es la resistencia cultural. La resistencia cultural en todos los niveles, por eso decíamos en algún momento, entidad que tocan los mayas, entidad que se mayaniza. De lo contrario, si un maya renuncia a su identidad, y entonces ya no, ¿en qué se nota lo maya, verdad? Ese es el problema de los funcionarios públicos que están en el gobierno, ¿verdad? Si no ejerces tu identidad en el puesto en que estás trabajando, entonces ¿dónde queda tu militancia? ¿Dónde queda tu pertenencia de grupo, ¿verdad? Muchas preguntas, muchas inquietudes aún por resolver. Vamos a pedirle al doctor que nos acompañe en un siguiente programa, dándole continuidad a esta serie que estamos teniendo sobre lo maya, el movimiento maya en Guatemala, los pueblos indígenas en general. Nos quedaron pendientes muchos temas, el tema de la minería, el tema de la reivindicación o la protesta alrededor de esto, la construcción de ese movimiento sociales, el tema de la religión, la política exterior y ahí el movimiento indígena internacional, que son algunos temas que vamos a darle continuidad. Diálogo con dirigencias, entre dirigencias. Quizás ahí está la llave del futuro. Con ser honestos basta. Y con esto terminamos este programa, agradeciéndole al doctor y agradeciéndoles a ustedes que nos acompañan en su programa, un programa más. Soy Álvaro Pop, nos vemos en el siguiente programa.